Examen de manejo en Kentucky con 125 preguntas clave para pasar. Conducir más despacio que el flujo del tráfico tiende a disminuir las probabilidades de que se produzca una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. C. No afectar a las probabilidades de sufrir una colisión. D. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. Cuando se acerque a un paso de peatones en el que haya un peatón ciego esperando para cruzar, debe detenerse. A. En el paso de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. B. A más de 1,5 metros del paso de peatones para que el peatón no se distraiga con el sonido del motor. C. En el paso de peatones y luego indicar al peatón cuando debe cruzar la calle. A. En el paso de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. ¿Qué significa una luz roja intermitente? A. Los conductores pueden avanzar con precaución. B. Lo mismo que una señal de stop. C. No se puede girar en rojo. B. Lo mismo que una señal de stop. Esta señal blanca significa que los conductores A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. Su carril está junto a un carril bici y desea girar a la derecha en la próxima intersección. Usted A. No puede entrar en el carril bici para girar. B. Solo debe incorporarse al carril bici si se detiene antes de girar. C. Debe incorporarse al carril bici antes de girar. C. Debe incorporarse al carril bici antes de girar. Debe utilizar los frenos para reducir la velocidad del vehículo en una curva pronunciada. A. Mientras circula por una curva. B. Justo después de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. Cuando vea esta señal. A. Deténgase siempre en el próximo cruce ferroviario. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. C. Deténgase y espere la señal antes de cruzar las vías del tren. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. Los rectángulos verticales indican a los conductores. A. Que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. C. La ley. Entra en un carril de giro designado para girar a la izquierda en una intersección próxima. Hay tráfico en sentido contrario. Debe A. Indicar antes de llegar a la intersección. B. Moverse a la izquierda del carril central. C. Girar las ruedas delanteras a la izquierda para estar preparado para girar. A. Indicar antes de llegar a la intersección. ¿Cuál de estas es la manera correcta de cambiar de carril? A. Revise los espejos, mire por encima del hombro y luego cambie de carril. B. Haga la señal direccional, revise los espejos y luego cambie de carril. C. Haga la señal direccional, revise los espejos y mire por encima del hombro antes de cambiar de carril. C. Haga la señal direccional, revise los espejos y mire por encima del hombro antes de cambiar de carril. Para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido con varios carriles hacia una calle de un solo sentido, debe comenzar el giro desde A. Cualquier carril, siempre que sea seguro. B. El carril en el centro de la calzada. C. El carril más cercano a la acera izquierda. C. El carril más cercano a la acera izquierda. Al estacionar su vehículo paralelo a la acera en una calle nivelada. A. Una de las ruedas traseras debe tocar la acera. B. Las ruedas deben estar a menos de 18 pulgadas de la acera.
C. Las ruedas delanteras deben estar orientadas hacia la calle. D. Las ruedas deben estar a menos de 18 pulgadas de la acera. Si el carril de entrada es demasiado corto para permitir la aceleración a la velocidad de la autopista, debe a. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. B. Ingresar a la autopista y acelerar rápidamente. C. Reducir la velocidad a 15 millas por hora o menos e integrarse al tráfico. A. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. Al ver esta señal, los conductores deben a. Ceder el paso a los camiones que vienen de la colina por la derecha. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. C. Estar listos para frenar bruscamente y detenerse. D. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. Conduce a 55 millas por hora en el carril izquierdo de una autopista con señalización de 65 millas por hora. Podría recibir una multa por conducir demasiado despacio. A. Bajo ninguna circunstancia, ya que siempre es más seguro conducir más despacio que el resto del tráfico. B. Si obstruye el flujo normal y razonable del tráfico. C. Si las condiciones de la carretera o del clima lo justifican. D. Si obstruye el flujo normal y razonable del tráfico. Las carreteras suelen estar más resbaladizas. A. Después de una lluvia prolongada. B. Durante una fuerte tormenta en pleno verano. C. Cuando empieza a llover después de un periodo de sequía. C. Cuando empieza a llover después de un periodo de sequía. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ABS no es cierta? A. Mejora la capacidad de dirección. B. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. C. Mejora la estabilidad del vehículo. D. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. Los peatones pueden correr riesgo al caminar cerca de vehículos híbridos y eléctricos porque estos vehículos A. No están sujetos a los límites de velocidad estándar. B. Generalmente son más rápidos que la mayoría de los demás vehículos. C. Son prácticamente silenciosos mientras funcionan. C. Son prácticamente silenciosos mientras funcionan. Esta señal significa A. Carretera con curvas. Conduzca con precaución. B. Advertencia. Conductores ebrios. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. Si 5 o más vehículos lo siguen en una carretera estrecha de 2 carriles. A. Conduzca hacia las zonas de desvío o carriles para dejarlos pasar. B. Muévase al lado derecho de su carril y conduzca despacio. C. Continúe conduciendo porque tiene el derecho de paso. A. Conduzca hacia las zonas de desvío o carriles para dejarlos pasar. Una acera pintada de verde significa A. Estacionamiento por tiempo limitado. B. Estacionamiento solo permitido para personas con discapacidad. C. No se detenga más tiempo del indicado para subir o bajar pasajeros o mercancías. A. Estacionamiento por tiempo limitado. Si está remolcando otro vehículo o remolque en una autopista con 4 carriles en su dirección, puede viajar en A. El carril de la extrema derecha solamente. B. Cualquiera de los carriles de tráfico en su dirección. C. Cualquiera de los 2 carriles de la derecha. C. Cualquiera de los 2 carriles de la derecha. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si viajan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora.
C. La velocidad segura en la curva que se avecina es de al menos 25 millas por hora. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. Al acercarse a una intersección entre carretera y ferrocarril, la primera señal que ven los conductores suele ser A. Una señal de alto. B. Una señal redonda RXR sobre fondo amarillo. C. Una señal de ceda el paso. B. Una señal redonda RXR sobre fondo amarillo. La señal de tráfico más lento, manténgase a la derecha, se utiliza A. En la mayoría de las intersecciones. B. En zonas escolares. C. En carreteras de varios carriles. C. En carreteras de varios carriles. Disminuir la velocidad solo para observar colisiones o cualquier otra cosa fuera de lo común. A. Causa congestión vehicular. B. Ayuda a prevenir colisiones por alcance. C. Mejora el flujo vehicular. A. Causa congestión vehicular. Es una buena costumbre señalizar continuamente durante los últimos 30 metros antes de girar en una intersección. A menos que su giro esté protegido por una flecha verde. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. C. A menos que esté en un carril de giro designado. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. Si se ve involucrado en una colisión, debe intercambiar con la persona involucrada la información de su licencia de conducir. A. Comprobante de seguro, registro del vehículo y domicilio actual. B. Solo comprobante de seguro y domicilio actual. C. Solo registro del vehículo. A. Comprobante de seguro, registro del vehículo y domicilio actual. La señal blanca significa A. Disminuya la velocidad, deténgase en las vías del ferrocarril y avance por el cruce si no hay trenes visibles. B. Deténgase en las vías del tren y espere una señal antes de cruzar. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. Entrar y salir de los carriles de la autopista durante el tráfico denso. A. Mejora el flujo de tráfico al crear espacio para que otros vehículos se incorporen. B. Aumenta la eficiencia del combustible. C. Provoca mayor congestión vehicular al ralentizar a otros vehículos. C. Provoca mayor congestión vehicular al ralentizar a otros vehículos. Debes usar la bocina cuando A. Pueda ayudar a prevenir una colisión. B. Otro conductor cometa un error. C. Otro vehículo esté en tu camino. A. Pueda ayudar a prevenir una colisión. Un camión grande va delante de usted y gira a la derecha hacia una calle con 2 carriles por sentido. El camión A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. B. Podría completar el giro en cualquiera de los 2 carriles. C. Debe permanecer en el carril derecho en todo momento al girar. A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. Si no puede detenerse con seguridad en un semáforo en amarillo, debe A. Detener su vehículo en la intersección y luego retroceder con cuidado. B. Detener su vehículo antes de entrar en la intersección. C. Entrar en la intersección con precaución y continuar cruzando. C. Entrar en la intersección con precaución y continuar cruzando. Si no hay aceras, los peatones deben A. Caminar en la dirección del tráfico. B. Caminar de cara al tráfico que viene en sentido contrario. C. Detenerse. B. Caminar de cara al tráfico que viene en sentido contrario.
Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Te está acosando un conductor que te sigue muy de cerca. ¿Qué debes hacer? A. Aumenta la velocidad para evitar que te golpee por detrás. B. Frena bruscamente y cambia de carril. C. Deja más espacio delante, no frenes bruscamente. C. Deja más espacio delante, no frenes bruscamente. Cuando se encuentra en un carril exclusivo para girar, marcado con una flecha verde, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Todos los vehículos y peatones que se aproximan están detenidos por semáforos en rojo. B. Todos los vehículos o peatones en la intersección deben cederle el paso. C. Puede girar en la dirección de la flecha sin mirar al tráfico. A. Todos los vehículos y peatones que se aproximan están detenidos por semáforos en rojo. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. Un agente del orden público detecta que uno de sus pasajeros no lleva puesto el cinturón de seguridad y le emite una multa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Su pasajero recibirá una multa, independientemente de su edad. B. Tanto usted como su pasajero recibirán una multa. C. Puede recibir la multa si el pasajero es menor de 16 años. C. Puede recibir la multa si el pasajero es menor de 16 años. Dos conjuntos de líneas amarillas dobles sólidas separadas 2 pies o más. A. Pueden utilizarse para iniciar o finalizar giros a la izquierda. B. Marcan carriles de tráfico que van en la misma dirección. C. Se consideran una barrera. C. Se consideran una barrera. El límite máximo de velocidad para condiciones ideales de conducción es A. La velocidad indicada. B. La velocidad de otros vehículos que viajan en su dirección. C. La velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario. A. La velocidad indicada. Una línea de borde que se inclina hacia el centro de la carretera indica que A. Hay un puente estrecho más adelante. B. La carretera se estrecha más adelante. C. Debes girar a la derecha. B. La carretera se estrecha más adelante. Puede salirse de la carretera asfaltada para adelantar a otro vehículo. A. En ningún caso. B. Si el vehículo que le precede está girando a la izquierda. C. Si el arcén es lo suficientemente ancho para dar cabida a su vehículo. A. En ningún caso. Esta señal significa A. No adelantar. B. No entrar. C. Sentido contrario. B. No entrar. Nunca dé una vuelta en U desde A. La parte izquierda del carril más cercano a la línea central de la calzada. B. El carril en el que se encuentra. C. El carril derecho. C. El carril derecho. Su coche se detiene en las vías en un cruce ferroviario y es inminente una colisión con un tren. Después de salir del coche con sus pasajeros, debe A. Correr hacia el tren, pero mantenerse fuera de las vías. B. Cruzar las vías. C. Hacer la señal de parada al tren. A. Correr hacia el tren, pero mantenerse fuera de las vías.
¿Cuál es el mejor consejo para conducir cuando hay niebla o polvo denso? A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. B. Reduzca la velocidad y deténgase por completo. C. No conduzca demasiado despacio, ya que otros conductores podrían chocarle. A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. La señal de ceda el paso significa: A. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. B. Adelante. El semáforo pronto estará en rojo. C. Deténgase si puede. A. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. Estás conduciendo por una calle de sentido único. Puedes girar a la izquierda para entrar en otra calle de sentido único. A. Si el tráfico de la calle circula hacia la derecha. B. Solo si hay una señal que permita el giro. C. Si el tráfico de la calle circula hacia la izquierda. C. Si el tráfico de la calle circula hacia la izquierda. ¿Están obligados los ciclistas a obedecer las leyes y señales de tránsito? A. Sí, pero solo si circulan por un carril bici. B. No, los ciclistas se consideran peatones según las normas de tránsito. C. Sí. C. Sí. ¿Qué significa que un conductor que viene en sentido contrario te haga señales con los faros durante un periodo de baja visibilidad? A. Tu vehículo era difícil de ver. Debes encender los faros. B. Tus faros son demasiado brillantes. Debes apagarlos. C. Tus faros son demasiado brillantes. Debes usar las luces de estacionamiento en su lugar. A. Tu vehículo era difícil de ver. Debes encender los faros. Los camiones grandes tienen más probabilidades de perder velocidad y causar un peligro. A. Al subir cuestas largas o empinadas. B. Al bajar cuestas largas y graduales. C. Al tomar curvas largas y graduales. A. Al subir cuestas largas o empinadas. Esta señal advierte: más adelante. A. De una reducción de carriles. B. De tráfico de doble sentido. C. Que una carretera dividida termina. B. De tráfico de doble sentido. Si te arrestan por conducir con una concentración de alcohol en sangre, BAC, superior al límite legal. A. Te condenarán a hasta 6 meses de cárcel. B. El DMV puede tomar medidas administrativas contra tu privilegio de conducir. C. Se te exigirá que te sometas a una prueba de alcohol cada 3 meses durante un máximo de 2 años. B. El DMV puede tomar medidas administrativas contra tu privilegio de conducir. Esta señal amarilla significa: A. Otra calle cruza la suya más adelante. B. Hay una intersección en T más adelante. C. Zona de ambulancias más adelante. A. Otra calle cruza la suya más adelante. Conduce por una calle dividida con varios carriles en su dirección. Si necesita dar la vuelta en U, ¿por dónde debería empezar? A. Por el arcén. B. Por el carril izquierdo. C. Por la mediana. B. Por el carril izquierdo. ¿Qué significan las señales de advertencia? A. Los conductores se acercan a un lugar con una regla especial. B. Peligro adelante. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. ¿Qué indica esta señal de tránsito? A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. B. Los conductores tienen preferencia de paso sobre los ciclistas que giran a la izquierda.
C. Los vehículos que circulan en línea recta deben ceder el paso a los ciclistas que entran en un carril de giro a la derecha. A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. ¿Cuál de las siguientes señales tiene fondo rojo? A. No pasar. B. Detenerse. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Incluso si usted sabe que su vehículo puede maniobrar una curva cerrada al límite de velocidad legal, debe reducir la velocidad porque A. Puede haber un vehículo detenido o una colisión adelante que usted no puede ver. B. El fuerte impulso hacia adentro de su vehículo puede ser peligroso. C. Usted debe conducir legalmente por debajo del límite de velocidad en curvas cerradas. A. Puede haber un vehículo detenido o una colisión adelante que usted no puede ver. Si un conductor lo sigue demasiado de cerca, debe A. Cambiarse a otro carril si es posible. B. Frenar repentinamente. C. Activar las luces de freno. A. Cambiarse a otro carril si es posible. Esta señal indica A. Zona de no adelantar. B. Ceda el paso. C. Vehículo lento. C. Vehículo lento. Puede cruzar las líneas amarillas dobles para adelantar a otro vehículo si A. La línea amarilla junto al otro lado de la carretera es discontinua. B. La línea amarilla junto a su lado de la carretera es discontinua. C. El vehículo que va delante de usted se mueve a la derecha para dejarle adelantar. B. La línea amarilla junto a su lado de la carretera es discontinua. Estás conduciendo por una calle de la ciudad y ves un vehículo de emergencia con luces intermitentes detrás de ti. ¿Qué debes hacer? A. Conducir hasta el borde de la carretera y reducir la velocidad. B. Conducir hasta el borde derecho de la carretera y detenerte. C. Mantenerte en tu carril, reducir la velocidad y dejarlo pasar. B. Conducir hasta el borde derecho de la carretera y detenerte. Cuando dos vehículos se encuentran en una carretera empinada donde ninguno puede adelantar, ¿cuál debe ceder? ¿El paso? A. El vehículo que va cuesta abajo. B. El vehículo con más pasajeros. C. El vehículo que va cuesta arriba. A. El vehículo que va cuesta abajo. Si la carretera está mojada por una lluvia intensa, debe A. Conducir a una distancia equivalente a la longitud de un vehículo detrás del vehículo que circula delante. B. Aumentar la distancia entre su vehículo y el vehículo que circula delante. C. Utilizar la regla de distancia de seguimiento de 2 segundos. B. Aumentar la distancia entre su vehículo y el vehículo que circula delante. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. B. Cruce de ferrocarril de baja altura. C. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera transversal. A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. Si un agente de tránsito le indica que debe pasar un semáforo en rojo, A. Debe esperar a que la luz roja se ponga verde. B. No debe obedecer al agente. Las señales y los semáforos prevalecen sobre las indicaciones de los agentes de tránsito. C. Debe hacerlo. C. Debe hacerlo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las carreteras en puentes y pasos elevados en clima frío y húmedo es verdadera? A. No se congelan porque están hechas de concreto. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. C. Tienden a congelarse después que el resto de la carretera. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. Esta señal significa
A. Advierte a los conductores que no se permiten los giros en U. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. C. Advierte a los conductores de un giro brusco a la izquierda. Se recomienda reducir la velocidad y mantenerse a la izquierda. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. ¿Qué señales tienen letras negras sobre fondo amarillo o naranja? A. Señales de advertencia. B. Señales de advertencia ferroviaria. C. Señales reglamentarias. A. Señales de advertencia. Si tiene problemas para ver otros vehículos debido al polvo o el humo que hay en la carretera, debe conducir más despacio y encender. A. Las luces intermitentes de emergencia. B. Las luces de estacionamiento. C. Las luces delanteras. C. Las luces delanteras. Está conduciendo y hay vehículos que circulan en sentido contrario a su izquierda y una fila de vehículos aparcados a su derecha. Debe circular. A. En una trayectoria intermedia entre los vehículos que vienen en sentido contrario y los estacionados. B. Más cerca de los vehículos que vienen en sentido contrario que de los estacionados. C. Más cerca de los vehículos estacionados que de los que vienen en sentido contrario. A. En una trayectoria intermedia entre los vehículos que vienen en sentido contrario y los estacionados. Usted está aparcado y lleva mucho tiempo esperando con el intermitente encendido para reincorporarse al tráfico. Sin embargo, el tráfico es denso. Usted debe: A. Conducir por el arcén hasta que haya un espacio libre. B. Incorporarse lentamente al carril. C. Seguir esperando y cediendo el paso al tráfico en el carril. C. Seguir esperando y cediendo el paso al tráfico en el carril. Esta señal blanca significa no rebasar. A. No rebasar a menos que sea seguro hacerlo. B. Otros vehículos por ningún motivo. C. Hasta después de pasar la señal. B. Otros vehículos por ningún motivo. El alcohol. A. Hace que los conductores sean más propensos a tomar riesgos. B. Aumenta el tiempo de reacción. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 1 hora. B. 3 horas. C. 30 minutos. A. 1 hora. Esta señal significa: A. Curva cerrada más adelante. B. Giro brusco a la derecha más adelante. C. Advertencia: giro en U más adelante. A. Curva cerrada más adelante. Conduces a la defensiva cuando: A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. B. Mantienes siempre una distancia de un coche entre usted y el coche que le precede. C. Miras solo al coche que tienes delante mientras conduces. A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. Estás conduciendo por la autopista. El vehículo que circula delante de usted es un camión grande. Usted debe conducir: A. No más de un coche por detrás del camión para que el conductor pueda verle. B. Cerca del camión cuando hace mal tiempo porque el conductor puede ver más adelante. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir con niebla? A. Encienda los limpiaparabrisas. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. C. Conduzca despacio. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca.
Su teléfono móvil suena mientras conduce y no tiene un dispositivo de manos libres. Deberías. A. No contestar la llamada. B. Comprobar el número entrante antes de contestar la llamada. C. Contestar la llamada si es importante. A. No contestar la llamada. Antes de que un autobús escolar se detenga para subir pasajeros, el conductor generalmente hará parpadear. A. Luces rojas. B. Luces rojas de advertencia. C. Luces amarillas de advertencia. C. Luces amarillas de advertencia. ¿Qué debe hacer en caso de un fallo en los frenos? A. Aplicar el freno de estacionamiento lentamente. B. Salir de la carretera hacia un espacio abierto, si está disponible. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Las carreteras están más resbaladizas. A. Cuando empieza a llover. B. Justo antes de que llueve. C. Cuando deja de llover. A. Cuando empieza a llover. Esta señal indica a los conductores que A. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de conducción defensiva? A. Mantener la velocidad correcta. B. No conduzca si está muy cansado. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Si se acerca a la cima de una colina y no tiene una vista clara del camino, debe A. Detenerse y esperar a que mejoren las condiciones. B. Reducir la velocidad para poder detenerse si es necesario. C. Usar las luces altas para ser más visible. B. Reducir la velocidad para poder detenerse si es necesario. El carril izquierdo o rápido también se llama A. Carril número 3. B. Carril número 1. C. Carril número 2. B. Carril número 1. Esta señal significa A. Acera de peatones adelante. B. Paso de peatones adelante. C. Los peatones deben ceder el paso. B. Paso de peatones adelante. Usted. Tráfico que se dirige hacia usted cuando gira a la izquierda. A. No debe ceder el paso a. B. Debe interrumpir. C. Debe ceder el paso a. C. Debe ceder el paso a. Usted llega a una intersección con señales de stop en las 4 esquinas al mismo tiempo que el conductor de su izquierda. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El conductor de su izquierda. C. El que está haciendo señales para girar. A. Usted. Una acera pintada de blanco significa A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. B. Zona de carga solo para carga. C. Zona de carga para carga o pasajeros. A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. Si ve a un peatón que utiliza un perro guía o lleva un bastón blanco. A. El peatón debe cederle el paso. B. Usted debe cederle el paso. C. Haga sonar el claxon para advertirle. D. Usted debe cederle el paso. Esta señal de tráfico advierte a los conductores de que A. La carretera hará un giro brusco a la derecha. B. No está permitido girar a la izquierda en la intersección. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada.
C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. ¿De qué 3 factores depende tu nivel de alcohol en sangre? A. Tu peso. El tipo de bebida que consumes. Tu estado físico. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. C. Tu altura. La cantidad de alcohol que consumes. El tipo de bebida que consumes. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. Las señales de tránsito que dirigen a los conductores a servicios son: A. Verdes y blancas. B. Marrones y blancas. C. Azules y blancas. C. Azules y blancas. Estás en la autopista y el tráfico se está incorporando a tu carril. Usted debe: A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. B. Hacer valer su derecho de paso conduciendo más deprisa. C. Reducir siempre la velocidad y mantener la posición. A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. Esta señal significa: A. Zona de no adelantar más adelante. B. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Al girar a la izquierda desde una carretera de sentido único a otra de sentido único, si la carretera a la que se accede tiene 2 carriles, A. Debe girar a su carril izquierdo. B. Debe girar a su carril derecho. C. No puede girar a la izquierda. A. Debe girar a su carril izquierdo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre los cruces de vías de ferrocarril? A. Esté atento a los vehículos que deben detenerse antes de cruzar las vías del tren. B. Espere hasta que pueda cruzar completamente las vías antes de continuar. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Mientras esté dentro de una glorieta, debe: A. Usar el intermitente izquierdo si está en posición de salir ahora. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. C. Cambiar de carril antes de verificar si hay vehículos detrás de usted. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. A. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante. B. Un camino cruza la carretera principal más adelante. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. En las intersecciones, pasos de peatones y cruces de ferrocarril, los conductores siempre deben: A. Detenerse, escuchar el tráfico que viene en sentido contrario y proceder con precaución. B. Concentrarse en el tráfico que viene en sentido contrario. C. Mirar a los lados de su vehículo. C. Mirar a los lados de su vehículo. A menudo, los conductores no ven una motocicleta que se dirige hacia ellos. ¿Por qué? A. Es difícil calcular la velocidad de una motocicleta. B. Las motocicletas son difíciles de ver. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Al acercarse a cualquier intersección o entrada, los conductores deben: A. Adelantar a otros vehículos y luego detenerse. B. Mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. C. Conducir a la velocidad más rápida justo antes de entrar en la intersección. B. Mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. Esta señal significa: A.
El tráfico lento debe salir por la derecha. B. Debe reducir la velocidad y moverse al carril derecho. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. Si el tráfico al otro lado de una intersección está atascado y no puede pasar completamente, debe A. Entrar en la intersección y avanzar con precaución. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. C. Entrar en la intersección y tratar de evitar bloquearla. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. Está esperando para girar en un semáforo en rojo. Hay un peatón a la derecha de su vehículo esperando para cruzar la calle en la que quiere entrar. ¿Quién tiene preferencia cuando el semáforo se pone en verde? A. Usted tiene preferencia de paso porque su semáforo está en verde. B. Solo tiene preferencia de paso si el paso de peatones no está señalizado. C. El peatón tiene preferencia. C. El peatón tiene preferencia. Estás en una carretera de doble sentido y el vehículo que circula delante de ti está girando a la izquierda para entrar en una entrada. Puedes adelantar legalmente al vehículo por la derecha. A. Si hay suficiente carretera entre el bordillo y el vehículo. B. Aunque tengas que cruzar una línea blanca continua pintada en la calzada. C. Aunque tengas que circular por un carril bici para hacerlo. A. Si hay suficiente carretera entre el bordillo y el vehículo. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El coche de tu derecha. C. El que entre primero en la intersección. B. El coche de tu derecha. Cuando aparezca una señal de carretera cortada, los conductores deben A. Buscar un desvío u otra ruta. B. Hacer un giro en U. C. Detenerse por completo y esperar a que el semáforo se ponga en verde. A. Buscar un desvío u otra ruta. ¿Qué indica esta señal? A. Carretera sinuosa más adelante. Conduzca con precaución. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. C. La autopista está dividida en dos vías de sentido único. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. Cuando planee adelantar a otro vehículo debe A. No contar con que los demás conductores le harán sitio. B. Suponer que mantendrán una velocidad constante. C. Suponer que le dejarán pasar si utiliza el intermitente. A. No contar con que los demás conductores le harán sitio. ¿Qué puedes hacer para evitar los derrapes sobre nieve y hielo? A. Frena a tiempo y con suavidad. B. Dejar que las ruedas sigan girando. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Por lo general, debe conducir su vehículo con más precaución cuando A. Quiera ver la escena de una colisión controlada. B. Se cruce con grandes camiones en la autopista. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. Está cruzando una intersección y se aproxima un vehículo de emergencia con una sirena y luces intermitentes. Usted debe A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse. B. Detenerse inmediatamente en la intersección hasta que pase. D. Moverse a la derecha en la intersección y detenerse. A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse.
Una señal de tráfico roja significa A. Stop. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. A. Stop. Esta señal significa A. La carretera hará una curva a la derecha. B. No se permiten giros a la izquierda en la intersección. C. No gire a la derecha. A. La carretera hará una curva a la derecha. Fíjese siempre bien en las motocicletas antes de girar porque A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. B. Siempre tienen preferencia de paso en los cruces. C. Deben disponer de un carril de circulación completo. A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. Conducir por el lado trasero derecho de otro vehículo es A. Peligroso porque probablemente estés en uno de los puntos ciegos del conductor. B. Una buena forma de mantener un espacio libre en tu lado izquierdo. C. Una buena técnica de conducción defensiva para evitar los puntos ciegos de los conductores. A. Peligroso porque probablemente estés en uno de los puntos ciegos del conductor. Después de aparcar en paralelo, ¿puede abrir la puerta del lado de la carretera de su vehículo? A. Sí, siempre. B. No, nunca. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. ¿Qué señal tiene letras blancas sobre fondo rojo? A. Ceda el paso. B. Stop. C. Zona escolar. B. Stop. ¿Cuál de las siguientes opciones impide la fluidez del tráfico? A. Utilizar el transporte público en lugar del vehículo. B. Evitar cambios de carril innecesarios. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. Cuando se estaciona junto a la acera en una calle llana, las ruedas delanteras y traseras deben estar paralelas y a ___ pulgadas de la acera. A. 18. B. 36. C. 32. A. 18.